Bienvenidos a Desafío. Uno se pregunta por qué este país de pronto no avanza, siente que se detiene. ¿Qué está pasando para que tengamos una democracia eficaz? Bueno, las respuestas nos las da el doctor Luis Carlos Ugalde, analista político y exconsejero del IFE, que recientemente publicó justamente un libro denominado Por una democracia eficaz, radiografía de un sistema político estancado, 1977-2012. Bienvenido, doctor Ugalde. Gracias, Estela, por invitarme. Bueno, preguntaba este asunto de por qué pensamos que el país no avanza y sobre todo la opinión pública, el público puede decir, bueno, si tuvimos un cambio de partido, digamos, cuando el PRI finalmente sale de Los Pinos y en el 2006 llega un nuevo gobierno, ¿qué pasó? ¿Por qué no basta? Lo que pasa es que cambiamos personas, cambiamos inquilinos, pero la estructura política del sistema, la casa, sigue siendo básicamente la misma que hace 30 años. De nada sirve cambiar personas si la estructura política de México sigue siendo semejante. Somos un país igualmente clientelista que hace 30 años, es decir, sometidos a las negociaciones y presiones de grupos clientelares que presionan. Dos, la sociedad en su conjunto, Estela, sigue siendo una sociedad con pocos valores por la legalidad y por la integridad. Es una sociedad proclive a la corrupción, hay que decirlo con claridad, que cumple la ley de manera selectiva. Tres, somos un país en donde hay mucha impunidad y esto no ha cambiado. Hoy, comparado con hace 20 años, hay más del 90% de impunidad y en general los políticos no pagan las consecuencias de lo que hacen o de lo que no hacen. Y cuarto, la rendición de cuentas, a pesar de que hay más transparencia en México, sigue siendo muy limitada, muy acotada. Por lo tanto, no importa que gobiernen azules, rojos, verdes, blancos o morados, mientras la estructura del sistema sea semejante, las cosas funcionarán con muchas limitaciones. Guardar las proporciones, un ejemplo de lo que nos dices ahora, de que cambian, digamos, las siglas, los partidos, pero la estructura sigue como tal, es lo que ocurre en el GDF. Uno podría decir, hay un partido de izquierda, porque la gente dice, bueno, ya estuvo el PAN, estuvo el PRI, etcétera, pero hay un partido de izquierda y uno ve problemas muy similares en la Ciudad de México que en el resto del país. Bueno, la izquierda en México, un segmento de la izquierda en México tiene las tradiciones más clientelistas que hay en este país. Entonces, que sea de izquierda no significa que tienen una agenda reformista. Parte de la izquierda en México es profundamente conservadora, con tendencia a la negociación y a la corrupción, de tal forma que no hay que sorprendernos de esto. Es decir, los políticos dicen, yo sí voy a cambiar a México, pero en realidad a la hora de la hora siguen prácticas muy semejantes. Por eso el PAN, que durante 30 o 40 o 50 años criticó la corrupción, el clientelismo, el corporativismo que el PRI habría practicado en el siglo XX, durante 12 años en la presidencia fue lo que hizo. Claro. Se acomodó y el propio PAN lo ha reconocido, de tal forma que, reitero, es una ingenuidad pensar que porque un partido gane u otro gane, las cosas van a cambiar mientras no se desmonte el clientelismo y la corrupción, el comportamiento de todos será muy semejante. Si tú mencionas en el libro, por ejemplo, y lo desglosas en el área, en el apartado del clientelismo, bueno, lo que ocurre con los sindicatos, como hay también un corporativismo que tiene que ver incluso con los empresarios. Y en el caso del GDF, por ejemplo, o del DF, hablas concretamente de los grupos de ambulantes, o sea, todos le entran a este problema sistémico. Todos le entran, los maestros, los burócratas, los taxistas, los ambulantes. Es decir, México fue educado durante 400 años en que hay que transar, negociar con el presupuesto público para tener regulación favorable, trato favorable, una pensión, un permiso. Eso permea en todos los niveles, desde el empresario más encumbrado hasta el que toma un terreno de manera violenta. Entonces, este es un problema estructural, sistémico, cultural de México y cumple a todos los partidos. Entre estos elementos que tú nos das de los problemas sistémicos, la rendición de cuentas, ¿solo es la transparencia o implica que nos rindan cuentas, como apuntas en el libro, de el quehacer de los funcionarios públicos y que nos digan por qué tomaron tales decisiones, por ejemplo? La transparencia es un insumo de la rendición de cuentas, pero es un factor a veces el menos importante. En México tenemos más transparencia a nivel federal, pero eso no significa que los funcionarios rindan cuentas. Del gobierno previo o del anterior a este último, ¿se ha rendido cuentas? El que sepamos cómo votan los diputados significa que les exigimos cuenta y sancionamos políticamente su comportamiento. El que sepamos cuántos presidentes municipales se endeudaron mucho en los últimos años, ¿ha significado que paguen sus malos gobiernos? No.
Entonces, transparencia es un insumo, pero la verdad es que en México no ha conducido a mayor rendición de cuentas. También debe haber sanciones. Debe haber sanciones y una rendición de cuentas sin sanciones no es rendición de cuentas, es simplemente escándalo. Para pasar del escándalo a la rendición de cuentas debe haber una sanción. Y podemos aquí hacer una lista larga de cuántos escándalos, de cuántas acusaciones ha habido en los últimos 20 años contra políticos. Y también contra empresarios, y también contra miembros de la iglesia, y también contra líderes sociales, y también, y veremos que México es un país donde los poderosos, sean en el gobierno, la empresa o el campo o los sindicatos, no pagan en ocasiones las consecuencias de su mala actuación o de la falta de actuación. Sí, porque estás hablando de la sociedad en su conjunto, del país en su conjunto. En ese sentido también la impunidad, que es otro problema sistémico, nos lleva a la corrupción, al crimen organizado, bueno, y la impunidad que hablas hasta mediática, es como muy amplio, la impunidad como parte de la vida mexicana. La impunidad es saber que puedes caminar por el país, por la empresa, por la política, por la farándula, por el deporte y abusar, no cumplir, dar malos resultados y nadie te va a exigir impunidad. Es no pagar consecuencias y lo hemos visto en el fútbol mexicano, en la cultura, lo hemos visto en la política muchas veces. Mientras no se cambie ese chip, la política va a funcionar, como digo, patas para arriba, al revés. Hablas desde luego de varios elementos y temas sistémicos, como el tema fiscal, que nos lleva a una gran desigualdad social. Pero además de que nos comentes esto rápidamente, ¿cómo le hacemos como país para que esta transición política, bueno, resolviendo desde luego los problemas sistémicos, pero ¿a quiénes corresponde? ¿Cuál sería la fórmula? Primero, es una cosa corresponsable y evitar el simplismo de que los políticos son de Marte y los ciudadanos de Venus y somos víctimas. Mal, todos somos corresponsables. Segundo, yo doy algunas recomendaciones específicas, pero hay una, que es la más importante. Tenemos que ser un país de leyes donde esta se aplique parejo para todos. No hay organización humana, ni la iglesia, ni una empresa donde las reglas se apliquen de manera selectiva porque todo fracasa. Esa es la apuesta de la modernidad de México que no hemos cumplido aún cuando tenemos más democracia. De hecho, más democracia ha incluso generado la idea de que la ley se puede negociar por razones de estabilidad. Ese es el tema central. Legalidad y construir un país de leyes para que nuestra democracia funcione mejor. Sí, si no lo hacemos de esa manera, bueno, nos podrán cambiar los gobiernos de izquierda, de derecha, liberales o lo que sea, y desafortunadamente este país no va a avanzar, porque todos los días nos preguntamos eso. Doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, ex presidente del Consejo del IFE, y bueno, además autor de este libro que verdaderamente recomiendo. Cuando uno lee libros de política, pareciera que son muy aburridos, que no se le entiende, etcétera. De verdad que ese libro está muy didáctico, lo lee uno muy rápido y vaya que aprende de este país. Nos hace falta a todos, hasta los medios de comunicación, que por ahí los cuestiona severamente a quienes hacen, a los intelectuales y a quienes están en los medios de comunicación, que también son corresponsables de todo esto. Muchas gracias, doctor. Gracias, Estela. Gracias.